Bueno, vamos a seguir con el tema de las mezclas. Nos vamos a centrar en las mezclas homogéneas, que son las disoluciones, y vamos a hablar un poco de ellas. Bueno, entonces hemos visto que las disoluciones son mezclas homogéneas, es decir, que sus componentes no se distinguen a simple vista, tienen un tamaño característico de partícula y generalmente están compuestos por el soluto y el disolvente. En una disolución, el soluto, por norma general, es el que se encuentra en menor proporción. Y el disolvente, pues, es el que se encuentra en mayor proporción. Bien, ¿cómo sabemos cómo de concentrada? Es decir, ¿qué necesitamos saber para preparar una disolución? ¿Vale? Para preparar una disolución tenemos que saber la cantidad de soluto que hay con respecto al total, ¿vale? Es decir, en definitiva, de lo que estamos hablando es de la concentración. Este es un término muy importante para las disoluciones. ¿Por qué? Porque nos va a indicar la cantidad de soluto, es decir, el que estaba en menor cantidad, en menor proporción, que hay disuelta en una determinada cantidad de disolvente o de disolución. Es decir, esto es muy importante. Sobre el total, generalmente, que suele ser la disolución, acordaros que es la suma de la cantidad de soluto que haya y el disolvente que haya, sobre el total se ve la proporción de soluto que hay, ¿vale? Es decir, la concentración generalmente da cuenta cuánta cantidad de soluto hay con respecto al total, es decir, a la disolución, o con respecto en algunas ocasiones del disolvente, pero nosotros vamos a verlo todo referido al total. Bueno, en primer lugar, vamos a definir qué tipos de concentraciones hay, es decir, cómo se puede expresar la concentración de un soluto en una disolución. Bien, podemos expresarlo como concentración en volumen, en tanto por ciento, mejor dicho, en volumen, ¿vale? Esta va a ser la primera forma de expresar la concentración. ¿Y cómo se define esto? Pues bueno, como su nombre indica, la concentración en tanto por ciento en volumen nos van a dar cuenta el volumen del soluto que hay con respecto al total de la disolución, ¿vale? Entonces, el porcentaje en volumen será igual al volumen del soluto, ¿verdad? Eso es, entre, como hemos dicho, el volumen de total o también llamada volumen de la disolución. ¿Vale? La disolución es el total, es decir, el total quiere decir el disolvente más el soluto, no nos olvidemos de eso, es la suma de ambos componentes, ¿vale? Eso lo tenéis que tener muy claro. Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio para aclararlo. El ejercicio va a ser en base a la concentración en tanto por ciento en volumen. ¿Y qué dice el ejercicio? Preparamos una disolución de 100 mililitros de alcohol, ¿vale? 150 mililitros de acetona
y 250 mililitros de agua. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? Determina el tanto por ciento en volumen de cada componente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero hay que definir quién es el disolvente. Está claro que es el que está en mayor proporción, que es el agua, ¿vale? Y los otros dos, el alcohol y la acetona, pues serán dos solutos. Este será el soluto 1 y por otra parte la acetona será el soluto 2. Es decir, en una disolución también nos podemos encontrar que haya más de un componente minoritario, ¿vale? Bien, entonces vamos a calcular. En primer lugar vamos a calcular el tanto por ciento en volumen de uno de los solutos, ¿vale? Bien, pues como tenemos dos solutos, el soluto 1 o el soluto 2, vamos a calcular el porcentaje en volumen de uno de ellos. ¿Cuál es el volumen de la disolución? Como lo necesitamos, será el volumen del soluto más el volumen del soluto 1 más el volumen del soluto 2 más el volumen del soluto 3, ¿vale? Perdón. El volumen de la disolución será el volumen del soluto 1 más el del 2 más el del disolvente, ¿vale? Que en este caso es el agua, ¿de acuerdo? Eso es decir, es la suma de todos los componentes de la disolución. Por lo tanto, sumamos el del alcohol, que es el soluto 1, el del agua y el de la acetona, ¿vale? Y eso me va a dar un volumen total de disolución de 500 mililitros. Ya tenemos el denominador calculado, el volumen de la disolución. Ahora lo que tenemos que, por ejemplo, ir haciendo es calcular el tanto por ciento en volumen de cada soluto con los volúmenes de cada uno. El tanto por ciento, por ejemplo, de alcohol, que es el primer soluto o soluto 1, pues ponemos su volumen entre el volumen de la disolución total, que será lo que acabamos de calcular, 500 mililitros, ¿vale? Y por 100, ¿de acuerdo? Ahí se me había olvidado en la fórmula el 100. Vale, esto es igual a un porcentaje de alcohol de... Eso es, se nos van estos dos ceros y tenemos un porcentaje del 30% en alcohol, ¿vale? Eso es. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 100 mililitros de cada 100 mililitros de disolución, ¿vale? Del total, ¿cuánto tendremos de alcohol? Pues 30 mililitros son de alcohol. Es decir, como veis, hacemos siempre la proporción de uno de los solutos con respecto al total, ¿vale? Si quisiéramos calcular el tanto por ciento de acetona, haríamos lo mismo, es decir, tendríamos que dividir los 150 mililitros de la acetona entre los 500 mililitros del total y por 100. Y eso nos dará el resultado del porcentaje del segundo soluto, que es la acetona. Bueno, espero que os hayáis enterado bien de este vídeo.